Hola, ¿cómo están? Hoy es 5 de marzo del 2020, del 2020. Yo soy Tere Vale y hoy estamos en un programa especial para hablar de un tema que yo creo que es de la mayor importancia, no solamente para los enterados, para los periodistas, sino que tiene que ver con asuntos muy importantes para todos los mexicanos. Y aquí está, como todos los días, Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Si nos introduces al tema, Jaime. Sí, miren, este tema es el de reforma judicial y yo quisiera rápidamente señalar cuáles han sido las venturas y desventuras de este sexenio de 15 meses al respecto de las reformas judiciales. A ver, el año pasado, como ustedes recordarán, tuvimos pues el rumor de que se iba a ampliar una sala más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que fuera la sala contra la corrupción. Entonces, pues se iba a ampliar el número de ministros. El rumor era, por supuesto, que el presidente López Obrador quería copar la Suprema Corte. Ya vimos que no fue necesario para coparla, entonces no se desechó. Luego vino pues el asunto de la propuesta de la Fiscalía General de la República, allá por enero, febrero. Ustedes recordarán que revivía el arraigo, que revivía el hecho de que la información arrancada por tortura fuera válida, que revivía el que grabaciones y videos que no estaban autorizados se pudieran tomar como prueba. El presidente dijo que él no conoció eso, aunque cuando la iba a presentar el fiscal iba acompañado del consejero jurídico de presidencia, o sea, muy raro. Y finalmente aparece el ministro titular de la Suprema Corte de Justicia en una mañanera y anuncia que se va a presentar una reforma judicial. La reforma judicial que no tiene relación con las anteriores, pero estoy hablando un poco de todo el proceso. Esta reforma judicial la presenta como una iniciativa contra la corrupción, ¿sí? El presidente le da la bienvenida y se compromete a impulsarla al Congreso, dado que la Suprema Corte no podía hacerlo bien. Ahora, esta reforma la presentan como una reforma que hace innecesaria una reforma estructural del Poder Judicial. Incluso dice que es una reforma funcional, así la presenta el ministro, como una reforma funcional. El ministro Saldívar. Sí. En ese sentido, pues habla de varias cosas. Por ejemplo, se fortalecen algunas áreas y se trata de combatir lo que es el nepotismo, lo que es la discriminación por género, fortalecer la carrera. Ahora, yo siempre he creído que las reformas judiciales pues, parecen algo muy lejano hasta que uno se enfrenta al sistema judicial y entonces dice, caray, yo debía haber estado enterado de todos los días. Pero bueno, aquí está con nosotros Miguel González Compeán. Bienvenido, Miguel. Es mi día favorito de la semana. Porque él va a introducirnos a un invitado que nos hizo favor de venir a hablarnos de esta reforma judicial. Adelante, Miguel. Pues, José, mucho gusto, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. El magistrado José Guadalupe Medina Romero es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido varios cargos en la Procuraduría hasta llegar a ser subprocurador especializado en delitos federales y fue visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De la extinta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y tal vez lo último que vale la pena reconocerle es que el año pasado lo distinguieron como doctor honoris causa en la American International School of Law, que pues siempre es una
cosa que vale la pena mencionar. Así que tenemos un profesional el día de hoy con nosotros que... Y ambos son maestros de la UNAM. Y ambos somos maestros de la facultad, por eso me lo agarré de ahí de un salón y me lo traje. Con engaños. Con engaños me lo traje de un salón. Prometiéndole un buen café. Se trató que ir a tomar un café, sí, pero no le dijo dónde. No, Miguel, muchísimas gracias y muchísimas gracias, José, gracias. por aceptar nuestra invitación. Pues creo que lo que plantea Jaime es pues realmente escalofriante. A mí me da mucho miedo pues que esto realmente se vuelva ya en la práctica algo legal y que lesiona, desde mi punto de vista, desde luego yo no soy abogado, los derechos humanos. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, en principio muchas gracias a toda la mesa. Este estupendo programa nos permite a los universitarios el poder tener contacto con una gran cantidad de público que está interesado en conocer estos temas, son temas de la agenda nacional. Así es. Independientemente del especialista que los trate, tratamos nosotros como universitarios, como profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, el hacer accesible la información para el público todo, de cualquier nivel, en cualquier condición que tenga el interés. ¿Por qué hago este preámbulo? Jaime nos hizo una relatoría muy sucinta y muy puntual de lo que son los antecedentes de la reforma judicial presentada el 12 de febrero de este año. El comentario de Tere va en el sentido de un antecedente, concretamente de la propuesta que se manejó como una propuesta que no tiene paternidad, porque nadie la quiso asumir, en relación a una serie de modificaciones estructurales en la Constitución y en distintas leyes que pudieran afectar de entrada, nada más con la simple panorámica que nos hicieron favor de distribuir por vía WhatsApp a miles de personas, no sabemos de dónde, pero finalmente se tuvo conocimiento de algo que genera efectivamente cierto escosor. ¿Por qué? Esta reforma, hablo del antecedente de la reforma judicial, estaba orientada fundamentalmente a establecer una serie de condiciones para fortalecer a la Procuraduría, a la antes Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República, y trastocaba una serie de funciones a distintos órganos importantísimos del Estado mexicano, entre otros a la propia Suprema Corte de Justicia. Hablaba también de restringir, ampliar, de acotar responsabilidades a la Secretaría de Seguridad Pública, en fin, era un paquete integral de reformas que finalmente, independientemente de que no haya tenido paternidad, al final del proyecto no se presentó. ¿Qué siguió después? Esta reforma de la que vamos a platicar el día de hoy. Esta reforma se presenta el 12 de febrero del año en curso y la asume el titular del Ejecutivo en función de que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades de iniciativa desde el punto de vista constitucional en cuanto a la presentación de iniciativas para la ponderación de leyes. Luego entonces, así como se crea esta reforma al interior del Poder Judicial, la hace suya el Ejecutivo y la presenta al Senado. En Senado se está analizando y habrá de hacerse alguna consideración. Ya se manifestó el líder del Senado, el senador Ricardo Monreal, señalando que tratarán de acogerse en su integralidad a la propuesta del Poder Judicial, toda vez que esta se presume fue elaborada al seno del propio Poder Judicial, con las instancias que participan dentro de este poder y sobre todo con la expertise que guardan jueces, ministros, magistrados. Después vino una declaración, o al menos en prensa se manejó, que el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, había señalado que pues, el consenso había sido posterior a la elaboración del proyecto, es decir, como que dejó entrever que no se había dado una convocatoria previa a la elaboración del proyecto. Al margen de esta circunstancia, lo que sí tenemos es una propuesta formal y presentada ante el Senado de la República. ¿Qué abarca esta propuesta? Tiene 8 rubros muy importantes. Primero, se trata de una modificación a 7 artículos de la Constitución y la creación de 2 leyes. 2 leyes muy importantes. Una de ellas es la orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y la otra tiene que ver con el impulso a la carrera judicial. Es la ley de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Ambas cruzan con una serie de modificaciones estructurales. Se dice que no va a haber modificación, coincido, en cuanto a órganos, excepto la creación de lo que hoy se van a denominar, o derivado de la aprobación de esta reforma, los tribunales colegiados de apelación.
que vienen a sustituir a los que conocíamos como tribunales unitarios de circuito. Vamos a hablar ahorita en relación a la parte técnica y al alcance de esta modificación estructural. Pero fuera de ello, realmente se trata de una reforma integral que, en mi concepto, si tiene ese consenso del que se habló de origen, puede ser benéfica en algunos de los rubros. ¿Cuáles podríamos empezar a platicar que van a ayudar, creo yo, a hacer más expedita, más clara y más transparente la impartición de justicia federal? Uno, lo que tiene que ver con los precedentes en relación con la creación de jurisprudencia. Terminaríamos con el estudio que hicimos nosotros en nuestros años de estudiantes, sí, y que hasta el año pasado era básico, elemental en las escuelas de derecho, señalar que la creación de una jurisprudencia, que es una fuente del derecho muy importante, es decir, la interpretación que hace el Tribunal Superior de este país, en este caso la Suprema Corte de Justicia, generaba una jurisprudencia cuando había 5 resoluciones en un solo sentido. Ahora con esta propuesta se dice, no, vamos a entrar a un sistema de precedentes, esto es, cada resolución asumida por el Supremo Tribunal va a generar un antecedente aplicable. Un poco como en Estados Unidos. Exactamente, Tere. Ese es el tema. Eso va a implicar de que cada sentencia emitida por la Corte tenga una gran responsabilidad a cuestas, pero también una transparencia y una accesibilidad de la justicia para los ciudadanos. Que no tengamos que estar esperando que ya casi van 4 y nos falta una y en la quinta alguien dice no. O sea, situaciones similares deben dar por resultado resoluciones similares, ¿no? Ese era el antecedente de la creación a través de la jurisprudencia con 5 sentencias en un mismo sentido. Ahora se dice no, cada sentencia que emita la Corte sentará el precedente y será prácticamente ley para todos los tribunales del país. Perfecto, muy bien. Oye, Miguel, dime. Bueno, ya hace un momento decía yo que es mi día favorito porque vienes, pero más allá del cariño, les quiero decir que Miguel González Compeán es abogado, tiene 2 posgrados en la London School of Economics y de veras es como todos los jueves te lo digo, nos da muchísimo gusto que estés aquí. Muchas gracias, Esther, igualmente. A ver, Miguel, tú mismo aquí en el programa, con Jaime, tú, yo, en fin, hemos comentado pues si están en riesgo los derechos humanos, y yo me atrevía, siendo una ignorante en el tema, a decir esto simplemente por lo que yo percibo de todas estas modificaciones de las que Jaime dio cuenta. Ahora José, y me parece muy importante también, nos hace ver que no todo está mal, sino que podría haber claroscuros en esta propuesta. ¿Tú cómo lo ves? No, pues yo creo que lo ha dicho José muy bien. Sencillamente la propuesta inicial que había presentado el fiscal fue desechada por completo. O sea, ya no hay ninguna de esas sombras que aquí habíamos comentado que hubieran sido lamentabilísimas para el ejercicio de los derechos humanos y para la vida cotidiana. Sí. La propuesta, como está explicando el magistrado, es una propuesta que está centrada en 2 cosas para fortalecer y un poco hacer más sencilla la explicación. Por un lado, lo que se quiere es tratar de que todo lo que sea la carrera judicial sea, y lo que implica la incorporación de nuevos miembros, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, sea una cosa mucho más transparente y mucho más, digamos, mejor vigilada, y que no permita cosas como las que han estado sucediendo en el Poder Judicial, de que el magistrado aquel contrata a mi esposa y entonces yo contrato a la esposa del magistrado y ahí nos intercambiamos favores, y lo que acaba haciéndose y generándose en la Corte, que era muy frecuente, son pequeñas redes, bueno, no pequeñas, son unas grandes redes de intereses. Entonces, si un asunto estaba en aquel juzgado, pues entonces el juzgado de acá, que tenía a su primo trabajando allá, pues le recomendaba el asunto a aquel, y entonces armaban unas cosas, unas melcochas pues que parecían inexplicables, pero que estaban explicadas detrás pues de este problema que tenía la llegada de cierto tipo, o de gente vinculada entre ella misma, que generaba una red, digamos, de complicidades adentro del Poder Judicial. Miren, es tan grave el asunto, o fue tan grave en su momento, que cuando en los 90, cuando se hizo la reforma al Poder Judicial y se creó el Consejo de la Judicatura,
se suponía que el presidente de la Corte tenía que sacar una convocatoria abierta, formar un comité para elegir a los nuevos jueces que iban a incorporarse en distintos circuitos del país. La realidad es que la mayoría de los jueces y magistrados que fueron nombrados durante 5 años, 7 años, a partir de los años 90, fueron todos secretarios de estudio y cuenta de los propios ministros de la Corte que estaban en funciones en ese momento, a tal punto que había y se sabía en medio de los corrillos jurídicos que había circuitos completos que estaban controlados por el ministro tal que estaba trabajando en México, pero pues todos eran ex empleados de él, entonces ya ni se litigaba el asunto allá, se venía con el ministro aquí a discutir el tema. Entonces sí es muy importante, digamos, esta reestructuración o digamos esta reforma que permita la transparencia y la incorporación de nuevos miembros del Poder Judicial y cómo ellos se van a comportar. Eso creo que sería para mí una primera cosa muy rescatable de la reforma. Yo ahí anotaré 2 cosas rápidas. O sea, esta propuesta que presentó el fiscal general de la República con el consejero jurídico de Presidencia, pues, bueno, en realidad no la presentó, porque como bien se dice aquí, es una propuesta huérfana, ¿no? Se soltó y ya todo nos llegó, etcétera, pero se sabía, pues la soltaron, se sabía que el origen era la fiscalía. Entonces, esta propuesta tiene un origen distinto a la reforma judicial, sí, de por ahorita, supuesto, totalmente diferente, y los objetivos son totalmente diferentes. Eso hay que aclararlo para la gente que no domina bien este asunto. Entonces, esa propuesta de la fiscalía, yo quisiera creer que está muerta del todo. Yo quisiera creerlo. Esa propuesta de reforma judicial, a mí lo que me preocupa es una cosa. Nos costó mucho trabajo tener una Suprema Corte de Justicia pues, de gran calado. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia pues es un baluarte. Y lo vimos, por ejemplo, en decisiones pues, durante Fox, durante Calderón, durante Peña Nieto. Alguien decía que si todo el mundo se queja de alguien es que está haciendo bien su trabajo. Y todo el mundo se llegó, el PRD, los empresarios, todo el mundo llegó a un momento en que decía, es que la Suprema no está... Pero me parece que tenía mucha solidez. Entonces, a mí, y la pregunta muy concreta, que además le debe interesar a la gente es, ¿esta reforma judicial fortalece ese espíritu de autonomía, fortalece a la Suprema Corte de Justicia? Digo, ¿la blinda, por ejemplo, contra los malos deseos de algunas gentes? Yo creo que el alcance es un gran avance, pero insuficiente. Ah, muy interesante. O sea, sí hay temas, como lo acaba de señalar Miguel, pero además hay que destacar, Miguel es uno de los estudiosos de la figura del Consejo de la Judicatura y uno de los implementadores y estudiosos en su momento de lo que fue hoy por hoy la operación del Consejo de la Judicatura. Hablamos de los años 90. Así es, exactamente. Entonces, sabe de lo que habla. Y al decir él que el tema de la operación del Consejo de la Judicatura, digamos que se vició en cuanto a la determinación de conformar este consejo con personajes que a lo mejor no venían precisamente de un proceso ni transparente, ni eran los mejor evaluados, ni siquiera había un proceso abierto, sino más bien de corte político, en donde había interés e injerencia de los propios grupos dentro de la Corte. Eso de alguna manera generó ciertos vicios, tales como a dónde voy cuando hablo de insuficiente. Dentro de los 8 puntos relevantes, ya tocamos ahorita 2, vimos el tema de los precedentes con el que yo abrí el programa diciendo, creo que eso es algo muy importante y es benéfico. El otro punto es el tema de la carrera judicial. Sí. Yo creo que el establecer parámetros a través de una ley blinda al Poder Judicial para poder tener un camino claro, cierto, con transparencia, para que la gente que quiera acceder al Poder Judicial pueda hacerlo en las mejores condiciones, con un tamiz de suelo parejo. Que no haya nepotismos, que no haya estas redes de corrupción, que no haya todos esos atavismos que fueron generando con el tiempo la construcción de estructuras, hay que decirlo, corruptivas. El primer punto. El Consejo de la Judicatura sí requiere una reforma, que no está tocada al menos al 100 en esta propuesta. En esta reforma funcional. Exactamente. ¿Por qué? Por ejemplo, hablan acerca de que va a haber una mayor vigilancia, transparencia y fiscalización en relación con las labores que realizan jueces y magistrados. Eso me parece sensacional.
El punto aquí está en que esa vigilancia debe de ser una vigilancia que parta desde la asignación de las adscripciones, por ejemplo, hasta llegar a la supervisión específica y a la evaluación constante para evitar que no llevemos sorpresas como las que nos han brindado en los últimos meses, en donde aparecen jueces o magistrados que tienen fortunas no corresponden con el sueldo de un servidor. Pero son herencias de sus normalmente ese es el justificante, y eso le ha generado una muy mala imagen a la labor jurisdiccional. Entonces yo creo que esa parte debería de ser más acuciosa. Se me ocurre, no estoy haciendo una propuesta más que en la mesa de amigos, sí, pero por ejemplo, el afilar más la funcionalidad que tiene la Contraloría y la Visitaduría Judicial dentro del propio Poder Judicial, el establecer un Consejo de la Judicatura que tenga verdadera autonomía, digamos, y una limpieza dentro de las personas que ocupan esos cargos. Pasan por el tamiz actualmente de la designación del Senado de la República, pero hay 2 del Senado, 2 de la propia Suprema Corte y uno del Ejecutivo, ¿no? Son 7, me parece, son 7, y 2 se tiene que ver con jueces y magistrados, sí, que son designados por la propia Suprema Corte. Todo esto tiene que ver con un esquema de equilibrios que habría que revisar y que habría que volver a poner en el tamiz de la discusión para efectos de cómo fortalecer. A ver, yo quiero hacer aquí una pregunta. Otra vez repito, para disculparme previamente, no soy abogado. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Se ha dado a conocer en varias ocasiones, una que yo conozco cercanamente, pues que se sigue implementando la prisión preventiva en México sin que haya un juicio que determine cuánto debe de durar esta prisión preventiva y cuándo pues realmente esto no está amañado, digamos, justamente por los jueces que a lo mejor tienen un conflicto de interés y que de todas maneras son los juzgadores de personas que están en esta situación. ¿Esto se corrige con esta nueva propuesta? Porque llevémoslo a los casos de las personas que nos están viendo. Una señora o un señor de pronto está en prisión preventiva porque se piensa que puede fugarse al extranjero o lo que sea, y luego un juez a modo pues decide que sí, que no va a dejar salir a esta persona de la cárcel. ¿Eso va a seguir sucediendo? ¿Eso se va a mejorar? Estoy hablando de Rosario Robles, claro. ¿Esto se va a modificar? Bien, la reforma en estricto sentido en relación con el Poder Judicial no toca esa parte que sería la parte sustantiva y procedimental del derecho penal en su conjunto. Eso formaba parte del proyecto que no tiene paternidad, de aquel proyecto que ya está por lo pronto... Pero en la mala manera. Sí, por supuesto. Es decir, finalmente, ¿qué está sucediendo? Vamos al análisis de lo que está pasando, y más bien, diría yo, Tere, vamos a hacer una revisión de lo que está sucediendo. Sí, pero ahora sí, dije el nombre, pero no lo personalicemos. Yo creo que hay muchas personas que pueden estar interesadas en esto. Yo aquí lo que diría es, se estableció en 2008 una implementación para poder traer a México un nuevo modelo, un nuevo sistema de justicia penal. Este sistema se basa en un procedimiento adversarial, ya no inquisitorio, oral, y que permitía de alguna manera establecer 2 parámetros fundamentales: presunción de inocencia y debido proceso. Bueno, este tema, que suena muy simple, que suena dogmáticamente, es lo que todo mundo como abogado repetimos, podemos repetir y llevarlo a la mesa y ponernos una medalla. Pero en la práctica, y aquí voy a la crítica, los operadores, el tema es que nuestro sistema de justicia implementado a partir de 2008, que en 2010 vivieron 8 años de vacacio en esa gran reforma del 2008, para que en 2016 se diera el banderazo y se tardaran 8 años en instrumentarse todas las medidas necesarias y suficientes para que los operadores conocieran el sistema, las procuradurías se prepararan, los tribunales hicieran lo propio, que todo mundo estuviéramos en la sintonía antes de que entrara en función hasta completa. Los ministerios públicos, claro. Todos. De hecho, desde el policía. Bueno,
de hecho, tenía el Poder Judicial que construir las nuevas salas. Las instalaciones. Claro. Te quiero decir que un año antes de entrar en vigor no había construido ni una sala, ni una. Entonces, porque como, perdón por interrumpirte, magistrado, no, pero la realidad es que todo el sistema, bueno, en la Facultad de Derecho no se empezaron a dar clases sobre derecho adversarial hasta 2 años antes de que empezara, porque nadie creía en que eso se iba a implementar. Entonces, el fracaso en la preparación de los policías, de los ministerios públicos, de la policía ministerial, de todo el mundo, fue un fracaso. O sea, es un fracaso y el sistema está como a medio vapor porque hay que cambiar las llantas, pero hay que seguir caminando y hay que ponerle otra llanta. O sea, tiene muchos problemas. Perdón, ya. No, Miguel, tienes mucha razón. Esta parte es bien importante revisarla porque es mucho lo que se queda en el imaginario. Las personas que nos están escuchando con interés dicen lo que acabas de mencionar. Yo tengo un caso, o sea, lo estoy viviendo aquí con mi primo, lo estoy viviendo con mi hermano, lo estoy viviendo yo mismo como una persona imputada y que se encuentra a merced de la ignorancia, de la corrupción o de cualquier otro interés ajeno a la aplicación irrestricta de la ley. Y entonces se ve afectada mi libertad, cuando menos, con todas las consecuencias que esto puede traer hasta la vida de la persona. ¿Por qué? Porque eso genera una serie de condiciones que nos van haciendo que el tejido social, como comentábamos antes, se venga rompiendo todavía más. No hay justicia, hay impunidad. Si hay impunidad, entonces nos estamos derivando como sociedad hacia la aplicación de la justicia por propia mano. Entonces, todo esto trae una serie de consecuencias terribles. Ahora, volviendo al punto, ¿qué es lo que está sucediendo? No hay, en mi concepto, creo que coincidimos, Miguel, no hay una instrumentación correcta por parte de los operadores del nuevo sistema de justicia penal. ¿Se requiere revisar? Sí. Se requiere capacitar mejor a la gente, cerrar los candados, esas posibilidades, como en el caso que acabas de mencionar, en donde el juez se fue hasta la última, hasta el extremo, cuando no había la necesidad, pero es un criterio que la ley permite y entonces el juez dice, aquí está. Independientemente de todos los elementos que ya en este juicio público, digamos, mediático, se han venido presentando por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa de la señora. Pero realmente, viéndolo de manera general, lo que está fallando es eso. Ahora, esta parte de la parte sustantiva y procedimental de la aplicación de justicia la llevamos a lo que es la reforma estructural, volviendo al punto, ¿no? al tema de la mesa, que sería cómo establecer si esta reforma del Poder Judicial o estas propuestas de reforma al Poder Judicial van a ayudar a potenciar, uno, la autonomía, que eso es fundamental, Jaime. Yo coincido. Sí. La Suprema Corte debe tener los márgenes que la propia Constitución le señale para hacerlo un poder fuerte, autónomo, independiente. No subordinado absolutamente a nadie. Es un poder que la propia Constitución marca como una de las 3 funciones del poder público. Y luego entonces es un punto de equilibrio toral. Decías, Tere, con justa razón, todo mundo podemos ver lo que está sucediendo en el universo, pero cuando la estrella se nos cae encima es cuando nos preocupamos y decimos, qué lejos estaba, sí, pero ya me cayó. Sí, ya me cayó. Ahora tengo el problema. Entonces, ¿qué está sucediendo? Volviendo al punto, por ejemplo, el tema de los defensores públicos. De oficio, sí. Que anteriormente eran los defensores de oficio. Se está ponderando mucho el reforzar la figura, el cambiar el Instituto de Formación Judicial, ahora una escuela de formación jurisdiccional, para preparar mejor a nuestros defensores públicos. Inclusive en el discurso el presidente manejó a los defensores públicos como defensores del pueblo. Yo creo que inclusive el propio Poder Judicial fue cuidadoso de no aplicar el término defensor del pueblo, porque se prestaría técnicamente a una confusión con lo que sería un ombudsperson, sí. Y eso a lo mejor deriva, pero centraron ya el tema y dicen ya no hay defensores de oficio, ahora se llaman defensores públicos. Está bien, eso desde hace años está operando así. Nada más que aquí la política, y creo que es algo que tenemos que empezar a revisar. Esto nada más es para el nivel federal. ¿Y qué pasa con los 400,000 presos, sí, que no tienen acceso a la justicia, que no tienen el monumento y la parte económica para poder solventar una justa defensa de su interés? ¿Lo van a cubrir los defensores federales? No da. Y no tienen la competencia. Dice inclusive la propuesta de reforma,
Se establecerán parámetros para que la Escuela de Formación Judicial Federal pueda capacitar a los de orden del fuero común. Muy bien, habrá la capacidad. Si lo tuvimos en la implementación del sistema, en donde se invirtieron, no sé, miles y miles de millones de pesos para dar una capacitación durante 8 años y no se logró, yo veo muy lejano que esta nueva escuela judicial propuesta para efectos del fuero común pueda servir. Para efectos del fuero federal seguramente creo que es una muy buena propuesta. Creo que ese hoy instituto, mañana escuela, puede dar buenos resultados. Y claro que se requiere que exista un defensor público con esas condiciones, preparados, bien pagados, bien seleccionados, gente profesional capacitada permanentemente en mejores condiciones de aplicación de su conocimiento. Pero vamos a otra parte. Se está fortaleciendo el Poder Judicial, se está fortaleciendo la Defensoría Pública y el Ministerio Público. Eso, exactamente. ¿Qué está pasando? Yo te iba a decir eso. Mira, es tan grave la falta de capacitación de los operadores, digamos, en la procuración, no en la administración de justicia, sino en la procuración de justicia, de procurar, de llevar a cabo, de impulsar la justicia, es lo que quiere decir procurar la justicia. Es tan grave que por eso apareció esa reforma, porque no han aprendido a hacer investigación, no han aprendido a integrar expedientes. Como no lo han hecho, entonces arreglémoslo permitiéndoles que hagan lo que quieran. Nomás para aclarar, tú lo resumiste muy bien. Si no te refieres a la de la Fiscalía. A la de la Fiscalía. Imagínense qué grave es el asunto. Entonces, claro, lo que dice Pepe es muy importante porque vamos a ver, vamos a formar defensores, digamos que sean de lo oficio, mejor. Pues sí, o públicos. Sí, pero ¿contra quién? Contra un ministerio público que pues, lo que trae es un garrote de este lado, un boxer en la otra mano, o sea, que arregla todo así. O sea, va a ser un mundo muy extraño, porque van a ser los fifís, van a ser los abogados, digamos, públicos, y pues el Ministerio Público no ha dejado de ser lo que es. O sea, digo, estoy siendo injusto. Hay ministerios públicos muy buenos y muy respetables. Y hay gente que en medio de la cantidad de deficiencias que tienen las procuradurías locales y la Procuraduría Federal, o la Fiscalía General de la República, que hacen su trabajo o intentan hacerlo. Sí, o sea, sí hay, pero no es la mayoría. No es la mayoría, y ese es donde el sistema está haciendo agua por todos lados. Sí. Entonces, en fin, yo creo que en esa perspectiva yo creo que queda muy claro cómo se está desfasando un sistema judicial o de administración de justicia como muy profesional, con una corte muy hecha, con jueces cada vez más profesionalizados, y se está quedando atrás todo lo que es la procuraduría y la persecución del delito, o sea, las fiscalías, los policías. Bueno, las policías pues ya eso lo vivimos todos los días todos, ¿no? Pero ese desfase está generando una gran cantidad de injusticias y pues la manera de resolverlas es metiéndose a trabajar con mucho cuidado y con mucho ahínco en la formación de buenos policías, en la formación de buenos ministerios públicos, pero pues eso es trabajo y es de largo plazo. Una última intervención mía. O sea, el camino de la justicia es así, ¿no? Si uno llega aquí a la Suprema Corte, pues ya la hizo porque de alguna manera sabe que va a haber una sentencia justa, precisamente por todo este profesionalismo que hay. Pero el problema, como tú bien dices, es que de arranque la cosa ya está mal. Sí. Porque tu primer enfrentamiento es con una policía que no sabe investigar, que no sabe guardar evidencias, que acusa sin pruebas. ¿Sí? Digo, la semana pasada, o hace 3 semanas, me entero de que un hombre que había robado, voy a decir algo ridículo, que había robado un carro de productos de Gancitos o algo así, que se robó un paquete, se metió a una casa, ¿sí? Y llegó la policía y se llevó al chavo que estaba ahí en su casa, que era su casa, y al ladrón, y estaban encerrados. Entonces uno dice, es una policía que no sabe investigar. Pues cuando esa parte, y luego llega uno con el ministerio, mal. Y luego, entonces, en efecto, o sea,
si uno tiene la mala suerte de caer en un estado donde no le importa al gobernador y no le importa a nadie renovar, fortalecer el Poder Judicial, entonces pues uno tiene mala suerte. Claro, insisto, si uno después llega hasta la Suprema Corte, pues a lo mejor se compone. ¿Cuántas sentencias hemos visto de mujeres que son acusadas de aborto cuando abortaron espontáneamente? De personas que robaron cualquier cosa y la Suprema Corte dice, pues esto no camina. Entonces, esa parte, de alguna manera, está ahí. Ahora, yo reviso la propuesta judicial y me parece que es una propuesta correcta. Yo creo que es correcta. Pero me parece que es una propuesta coyuntural, un poco para cuidarse de la embestida de la 4T y decir, sí estamos aplicándonos en la cuestión de corrupción y nepotismo y igualdad de género, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tú lo dijiste muy bien, o sea, tiene insuficiencias. O sea, aquí la pregunta mía es, ¿cómo cuánto falta para caminar en esas insuficiencias que son enormes? Voy a poner el ejemplo. Creo que estamos acercándonos a una conclusión muy interesante en la mesa. Estamos trabajando acá, estamos hablando de una reforma de un poder del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, que es la punta de toda la pirámide operativa de la aplicación de justicia en este país, en todos los ámbitos, no nada más dejemos la parte penal, laboral, civil, familiar, mercantil, en fin, aquí estamos hablando. Eso me parece extraordinario. ¿En dónde está la justicia cotidiana? En el policía que está aquí afuera, cuando yo cruce la calle y me pueda detener porque se le ocurrió, porque traigo yo un portafolio y ese portafolio le pareció sospechoso. O sea, lo estoy poniendo en un ejemplo que pareciera burdo, pero es real. Pues es la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedería si me para ese policía? Estamos hablando de una gran reforma y estamos hablando de una persona que carece, decías, de capacidad de investigación. No, yo lo pongo, es muy simple el ejemplo. Más grave. Cuando en este nuevo sistema de justicia penal un policía detiene a una persona, a este señor que se robó los gansitos, lo tiene que llevar y tiene que llenar una cosa que se llama... Él entra en calidad de primer respondiente y tiene que llevar un informe policial homologado. Así se llama. Ese informe policial homologado, que cualquiera de nosotros que somos ajenos a ese mundo de la justicia, ¿qué es eso? Pues yo me imagino que es un formato como cuando yo llego al hospital y el doctor llena algo así. Sí, nada más que algo así debe de ser muy preciso porque es la base a partir de la cual inicia todo el procedimiento para aplicar justicia. Si yo no sé ni siquiera leerlo, menos llenarlo, ya tuvimos un grave problema. Entonces me tengo que esperar hasta que llegue a la punta de la pirámide para que ahí con una gente con sapiencia, con formación, alfabetizada, con todas las prendas que puede tener un gran jurista, decida, si nada más que ya pasaron 10 años. Sí. Y el pobre señor se encontró ahí sujeto por una irresponsabilidad de alguien, a lo mejor ni siquiera del señor que lo habilitaron como policía y que ese día no tenía otra cosa que hacer más que irse a formar y presentar una solicitud y le dijeron sí, vente porque no tenemos más que 5 policías en la demarcación y te contrato. O sea, de ese tamaño, es decir, estamos hablando de una gran reforma importante. Pero sí, que no llega a lo sustancial. Pero no llegamos a la parte. Y aquí regreso con Tere. La parte que nos preocupa de la probable vulneración de derechos humanos está abajo, a ras de piso, al día a día, al que me importa a mí y al que me puede a mí afectar. No necesito esperar a ser secretaria de Zagarpa para que me encuentren una responsabilidad por un ejercicio indebido del servicio público. Yo soy un simple cartero, trabajador del servicio del Estado, que omitió entregar la carta que le correspondía y por eso me pueden fincar una responsabilidad. No estamos llegando a eso, o sea, no hay una reforma que realmente abarque otra vez todo el análisis de la estructura. Ahora, lo que tenemos, pues ahí está, decías tú, Miguel, vamos a medio vapor, ok. Pregunta, se las hago a ustedes en la mesa. Hace 24 años, 26 años, fallan las cuentas, 26 años, 1994, se conforma, se consolida
la institución más importante en materia electoral en este país, en ese momento el Instituto Federal Electoral. El IFE, sí. Yo recuerdo que por ahí del 97, a lo mejor estoy mal en mis datos, y le voy a preguntar al doctor Lorenzo Córdoba, que lo veo ahí en las clases, Sí. si él debe de tener ese dato, pero yo me acuerdo que pasando 2 o 3 años, 3 probablemente, en las elecciones del 97, hubo un reporte muy interesante en donde dijeron, en México se invirtieron 10,000 millones de pesos para la famosa credencial para votar con fotografía, con todo el sistema, y todo el mundo, en el mundo, aplaudió el mejor sistema Sí. de vigilancia y de consolidación democrática para un país emergente como México, y que estaba a la vanguardia. Y nadie dijo nada, y todos aplaudimos. 10,000 millones de dólares. Ok. ¿Qué pasaría? Esa es mi pregunta a la mesa. Si mañana alguien en el Congreso, no creo que sea en otro lado, pero en el Congreso a alguien se le ocurre proponer que ya ni porcentajes, vamos a poner una cantidad líquida, se inviertan en capacitación para policías, para ministerios públicos, para custodios, es decir, para los operadores del sistema de justicia que está allá en el andamiaje jurídico, le invirtieran 10,000 millones de dólares a ese tema. Bueno, Digan que está bueno. loco. No sé qué opinen ustedes. Yo escucharía ya las voces diciendo, está loco. 10,000 con las carencias que tenemos en el campo, en la salud. Sí, estoy de acuerdo. Nada más que ese es el problema número 1 del país y nadie lo está atendiendo y nadie le da la dimensión que tiene por la parte... Oye, pero es una cuestión de dinero entonces. No. Ese es, digamos, que el ingrediente que se requiere para poder darle buena capacitación, buenos salarios, mejores condiciones y sobre todo blindar, que tengamos a los mejores en esa parte. Cierro esta parte de mi intervención, perdón, Miguel. Por favor. Cuando en 1994, si mal no recuerdo, 93, el entonces director de la Facultad de Derecho, Máximo Carvajal Contreras, hizo una serie de modificaciones, no sé de qué forma, pero fue una noticia nacional. La Facultad de Derecho de la UNAM empezó a darle capacitación a los policías de la entonces Policía Judicial Federal. Sí. Es decir, el policía que no tenía formación, que sabíamos que era una persona que carecía de elementos, gente a lo mejor con primaria, los fueron llevando a darles clases en la Universidad Nacional. Y se les preparó. Y se aplicaron por primera vez los famosos exámenes de control de confianza. Fue la UNAM. Y se hizo ahí. Y fueron miles y cientos. Y inclusive había riesgo porque la gente decía, oiga, ¿cómo van a traer a los policías judiciales aquí a mezclarse con los alumnos? No. Creo que fueron eventos en los sábados, en fin. O sea, se hizo toda una logística y se involucró a las instituciones de educación superior, en este caso la UNAM, para poder establecer un parámetro en donde realmente les pudieran dar capacitación de la mejor manera, de la mejor forma a quienes operan ese tipo de cuestiones. Porque nadie se está acordando de eso. Y ya en no este existe. momento. No, eso fue hace 25 Sí, años. Por eso, y ya se acabó. Nunca más. Es decir, después se crearon estructuras, pero nada que realmente nos pueda llevar a dar una solución del día a día, que es lo que nos importa a los ciudadanos. A ver, perdón que traiga yo la mala noticia de que hagamos comentarios finales. Miguel. Mira, yo nomás quisiera decir esto que me parece que abona a lo que el magistrado ha dicho y que me parece de la mayor importancia. En los últimos 20 años ha habido alrededor de 10 procuradores federales. Eso quiere decir que cada 2 años cambiaron al procurador y ahora fiscal. Es más, nos quedamos sin procurador y fiscal casi un año entero, o más de un año Con interino. como interino. ¿Tú te imaginas lo que eso significa para la fiscalía en términos de continuidad de políticas, incluida o en particular la de formación de fiscales o de ministerios públicos? Pues es la muerte, Tere. Es la muerte, porque tú llegas y viene el nuevo procurador o el nuevo fiscal y dice, ahora sí las cosas haremos distintas en la Fiscalía General de la República. Y todos los que trabajan ahí se voltean y dicen, ahí viene otro loco con que quiere cambiar todo. Entonces, sí tenemos un problema serio, no solo en términos de la relación que hay del ciudadano con las instituciones. Dentro de las propias instituciones hay conflictos muy severos sobre la manera en la que deben operar las cosas. Yo recuerdo cuando fue su procurador, el ahora magistrado Medina, pues eran una dedicación brutal, él personalmente, pues porque no podía diseminar las necesidades que su procuraduría que él encabezaba tenía para trabajar. Entonces, con esto lo que quiero decir, y con eso mi comentario final, es que
sí tenemos un problema estructuralmente grave. O sea, no es coyuntural, no es un problema de la 4T. No. Tenemos un problema estructuralmente grave que, pues qué bueno que la Corte está haciendo su chamba, pero la Fiscalía tendría que estar haciendo su chamba. Yo no he oído al fiscal general todavía decir, oigan, vamos a iniciar un gran programa de capacitación para los... Bueno, nadie ha dicho eso. Ni tampoco en la de la Distrito Federal, etcétera. O sea, sí preocupa a nosotros que estamos, que damos clase, para decirlo así, porque tú le estás diciendo a un muchacho, miren, la ley funciona así, y dice esto, y y las cosas deben pasar acá así. Y entonces nunca falta el malvado alumno que te dice, ¿y eso de verdad pasa en la realidad? Y entonces uno tiene que decir, pues no, miren. O sea, sí es un tema estructuralmente muy grave. Sí, pero nos quejamos de impunidad. Nos quejamos de que los delincuentes están en una puerta de entrada y salida sí, de estas giratorias. Nos quejamos de la saturación en las cárceles de México. En fin. Y desgraciadamente, pues sí, todos los cambios seguramente serán importantes y nos llevarán ahí a la mejor a largo plazo. Pero mientras, lo que pasa todos los días en México es que se violan los derechos humanos de muchos mexicanos y de muchas mexicanas. Y a mí eso me parece gravísimo, porque si una sociedad no es capaz de cumplir con la ley, si de veras esa frase que dicen tanto los políticos, nadie por encima de la ley, si eso no se lleva a la realidad, sí, claro, pues estamos en un estado fallido. Digo, problema, perdonen ustedes que lo diga yo así, pero si cuando a un delincuente se le detiene y luego a la mera hora pues no se le detiene porque pues quién sabe qué va a pasar si lo detenemos, pues eso se llama un estado fallido. Entonces, ¿eso es lo que queremos los mexicanos? No. Jaime, ya, me callo. Comentario muy bien, final, realmente yo pues coincido con los puntos de vista. El tema de los derechos humanos es algo bien importante que no lo dejemos de lado, porque en efecto la reforma, coincido, también es una reforma que trata de hacer el Poder Judicial su trabajo, blindar, y también coincido, creo que es un tema que de alguna manera es coyuntural en términos de lo que está sucediendo en otros ámbitos. Es una reforma insuficiente porque habría que revisar con más detalle todavía algunos de los puntos. Pero independientemente de esta reforma, la otra parte, y aquí amarro lo que decía Miguel, ¿qué están haciendo la Fiscalía General de la República? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública Federal? ¿Qué está haciendo otras instancias que son sumamente importantes y que deben de participar de lleno, no en una reforma nada más de diseño y de estructura? Teniendo lo que tenemos, en lo que llega a la implementación, como pasó con la implementación del sistema de justicia que tardó 8 años, nosotros tenemos que seguir caminando. Estamos cambiando, queremos cambiar, tenemos que cambiar las llantas de un carro que va a 200 kilómetros por hora, con un problema de impunidad del 99%, con un rompimiento del tejido social de verdad conflictivo. Decía el director de la Facultad de Derecho recientemente en una charla que se tienen datos de que el 70% de los temas de disputa de justicia cotidiana tienen que ver problemas entre familiares, entre socios, entre trabajadores, entre vecinos. Es decir, nuestro entorno, el de cualquiera de los que estamos en esta mesa o de cualquiera que se encuentra en esta ciudad y en este país. O sea, ¿qué le importa a la gente que haya una reforma del Poder Judicial acá? Si lo que le está afectando es lo que sucede en el día a día. Y ahí no estamos viendo a los que deben de estar aplicados a este tema. Y los resultados ahí los tenemos: feminicidios, tenemos violaciones permanentes de derechos humanos y tenemos un grado de impunidad que está creciendo día con día. Sí. Magistrado Medina, gracias por venir, de verdad fue muy esclarecedor. Miguel, gracias. Al contrario, gracias. Les voy a decir una cosa, estas cuestiones de derecho parecen lejanas, y les recuerdo una cosa, no son lejanas. Nos da en el día a día, tenemos que exigir, tenemos que señalar, tenemos que informarnos. Gracias, este especial. Muchas gracias. No, de veras, gracias por venir. Gracias, Miguel, por invitarme. Gracias. Muchas gracias. Gracias, al contrario.